ya arrancamos. De modo que en 3 minutos, que es la hora puntual, comienza la clase. Mientras siguen llegando. Bueno, si no tienen preguntas será porque estudiaron todo y la tienen clarísima. Yo soy optimista, así que tomo las interpretaciones optimistas. Y ya está. Cada cual va eligiendo. De la materia tampoco hay ninguna novedad de actividades, ¿no? De modo que después le vamos a hacer llegar la información de esa jornada de tecnología, blockchain e inteligencia artificial y el derecho comercial, porque se va a hablar de criptomonedas, el Banco Central, es decir, va a haber una serie de temas modernos, pero con una explicación general y, a ver, no es solo al que le interesen estos temas que le conviene saber, a todos les conviene saber, porque el mundo en el que ustedes van a trabajar, que es el mundo dentro de 3 años, 4, es el mundo de estas cosas, ¿no? Ya no es algo absolutamente novedoso, imagínense dentro de 3 años. Dentro de 3 años va a ser de todos los días. Así que ir escuchando esto les puede servir. Bueno, si pueden y si tienen posibilidad de hacerse tiempo, ya les sugeriría que fueran entrando en el tema. Bueno, Lucía Monge abre también la cámara, mucho gusto. Gracias por abrir la cámara, porque así nos estamos más en la reunión. Y bien. Vamos. Sigo admitiendo, Beatriz. Sí, yo también, vamos admitiendo las dos. Así ya sigue entrando gente. Sigue entrando gente. Y bien, sigue participando. Yo me voy tomando un té tibio, ideal para la fecha. Ideal para la fecha. Y bueno, vamos comenzando. Yo ya tengo en punto en mi computadora, estamos en tiempo, y vamos a comenzar la clase de hoy. En la clase de hoy, como anticipé la vez pasada, vamos a hablar del operador profesional del derecho comercial, del operador tradicional, que es el comerciante. En torno a la figura del comerciante se regula una serie de obligaciones para los operadores comerciales. Y obviamente la fuente reguladora de la figura del comerciante, su concepto, las obligaciones, que es lo que hoy vamos a estudiar, es el Código de Comercio. Código de Comercio que con la lógica de su tiempo tenía como eje a un comerciante persona física. A ver, hoy cuando nosotros hablamos de dinámica comercial, actividad económica, hoy en realidad pensamos en empresa, si bien lo que se llama empresa unipersonal, en definitiva, la persona física es protagonista de una mayoría impresionante de los registros como empresa fiscalmente, de todas maneras uno asocia, voy a cerrar todos los micrófonos, así no tenemos interferencia. Decía, uno asocia a actividad económica. Profesora, está silenciada. Uno tiene otra mirada, gracias por el comentario. Uno tiene otra mirada. Pero lo cierto es que en el tiempo el Código de Comercio era el eje del profesional dedicado a estos efectos. Y por eso comienza el concepto de comerciante, el concepto legal de comerciante, en el propio artículo 1 del Código de Comercio. Y es el primer punto que vamos a ver en lo que corresponde analizar en la clase de hoy, que ya mismo vamos directamente a plantear. Tenemos el comerciante en el derecho comercial,
el concepto, sus obligaciones y algunos de los estatutos especiales, que se llama tradicionalmente el Código Auxiliares del Comercio. ¿Qué es el comerciante? Artículo 1 del Código de Comercio, que dice así: la ley reputa comerciantes a todos los individuos que, teniendo capacidad legal para contratar, se han inscrito en la matrícula de comerciantes y ejercen de cuenta propia actos de comercio, haciendo de ellos su profesión habitual. Estamos hablando del mundo del siglo XIX, y una caracterización de profesionalidad o de requisitos correspondientes al ser profesional, también del siglo XIX. Veremos que algunos han evolucionado, otros directamente se dejaron de aplicar, y les diré, hace tiempo. Pero es, en definitiva, nuestra definición. La ley, el texto legal dice reputa comerciantes a todos los individuos. Entonces, se trata de visualizar, o se ha planteado la interpretación, que cuando habla de individuos, no solo está hablando de la persona física, que es sí el típico comerciante, sino que también va a estar haciendo referencia a comerciantes, cualquiera sea su forma legal. ¿Por qué? Porque las obligaciones del comerciante también se van a extender a todo aquel operador comercial, dicho específicamente sociedad comercial, que cumpla con esta actividad. Hay 5 requisitos, como vemos, del texto del artículo 1. Capacidad para contratar, inscripción en la matrícula, ejercer actos de comercio, actuar por cuenta propia y la profesionalidad y habitualidad. ¿Cuál es la capacidad para contratar que corresponde al comerciante? Bueno, es el principio general. Específicamente, y por remisión, el Código de Comercio dice que será igual a la capacidad para contratar del derecho civil. Eso es lo que en particular establece el Código de Comercio cuando se hace referencia a cuál es el estándar de la capacidad para contratar. Concretamente, hago referencia al artículo 191 del Código de Comercio, que encabeza el libro segundo del Código, que dice que las prescripciones del derecho civil sobre la capacidad de los contrayentes, requisitos de los contratos, excepciones que impiden ejecución, es decir, otros elementos también, causas que los anulan o rescinden, son aplicables a los contratos comerciales bajo las modificaciones y restricciones establecidas en el Código. Entonces, el concepto del artículo 1 de comerciante dice capacidad legal para contratar, y la capacidad legal para contratar en derecho comercial está dada por el artículo 191, como decía, remitiendo las prescripciones del derecho civil. Entonces, ¿cuál es hoy la capacidad para ser comerciante? 18 años. Hoy es 18 años. ¿Por qué? Porque es la capacidad, el parámetro de capacidad general que establece el Código Civil. Comentamos, sobre todo a modo de cultura jurídica general, y porque si van leyendo el Código de Comercio van a ver que quedan disposiciones de otra época, que la organización del Código de Comercio en su momento tenía como mayoría de edad los 21 y permitía de los 18 a los 21 años una, primero, emancipación del punto de vista civil, y luego, además, la autorización para ejercer el comercio de los 18 a los 21. Es decir, ya en tema de edad, el Código de Comercio contemplaba una posibilidad de ejercicio de actividades comerciales que no era para las cuales no era necesario esperar a los 21, ¿no? En esa franja 18-21, eso obviamente desaparece desde la última década del siglo XX, cuando se uniformizan 18 años a todos los efectos la mayoría de edad en el Uruguay. También había una particularidad, tiempos muy remotos, del caso de la mujer casada estaba sometida a la autoridad marital en temas de bienes, bueno, entonces también necesitaba una autorización para ejercer el comercio, y a eso dedicaba algún artículo el viejo Código de Comercio. Eso, en realidad, desde el año 40, año de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, quedó sin efecto, ¿no? Desde esa perspectiva, pero ¿a qué voy? Que más allá de que el principio general de capacidad de relacionamiento tenía una exigencia
específica en cuanto a mayoría de edad o propia por administración patrimonial en el caso de la mujer, ya el Código de Comercio eso lo miraba como algo, es decir, bajaba el nivel de requisitos y mirándolo con una tolerancia lógica de la actividad económica. Capacidad para contratar y estos temas que hacen a la historia y sobre todo a entender las miradas del derecho comercial. Segundo término, inscripción en la matrícula. Bueno, aquí de nuevo tenemos otra situación. En el mundo del Código de Comercio, y hasta no hace tanto tiempo existía todavía como previsión legal, aunque se usaba poco en las últimas decenas de años, existía un rol, un libro, matrícula, en el cual se inscribían los comerciantes, libro llevado, matrícula llevada en el registro de comercio. En el registro de comercio, entonces, además de los libros de contratos, veremos ahora en un ratito algo más, había una matrícula donde se inscribían los comerciantes, pero además se inscribían porque el juez había que hacer un pequeño trámite judicial en el cual el que pretendía formalizar su actividad como comerciante acreditaba tener fondos, una probidad, es decir, una calidad de bien como ciudadano. En realidad eso en los últimos tiempos implicaba el certificado forense de buena conducta, ¿no? Es decir, una cosa así. Y bueno, una vez controlado más o menos registros en organismos fiscales, el juez era el que decía regístrese en la matrícula. Bueno, todo este tema de la inscripción en la matrícula fue quedando en desuso, vigente, utilizado solo a efectos de la materia concursal, porque era un requisito formal para obtener un beneficio del punto de vista de ampararse a institutos beneficiosos para el que quería negociar con sus acreedores algún tipo de solución general a su situación de deudas. Decía, ¿por qué en definitiva fue quedando en desuso esto de la inscripción en la matrícula? Porque el registro del comerciante en la matrícula de comerciantes, bastante prontamente en la historia, allá por la década de los 80 del siglo XIX, se calificó como una presunción simple. Es decir, podía haber comerciantes que no estuvieran inscritos y podía haber inscripciones de quienes habían sido comerciantes que ya no lo eran. Entonces, bueno, de alguna forma, sin más aliciente que esa posibilidad presuncional como registro, poco a poco fue quedando sin efecto. Esta es la realidad, fue quedando en desuso porque no se registraban, hasta que en el año de 1997 fue el primer coletazo normativo, no incluyó a la matrícula de comerciantes. Esta ley que estoy haciendo referencia del año 97 es una ley de reforma registral que hubo en el Uruguay muy, muy importante, entonces no incluyó al registro de matrícula en las competencias del registro de comercio. Entonces ahí parte de la doctrina de los intérpretes y también de los registradores nacionales entendió que ya no podía registrarse ningún comerciante en la matrícula. Esto luego, tuvo un ida y vuelta, porque en realidad no había habido una derogación expresa, y todavía se mantenía esa norma que expliqué de derecho concursal, que para el concordato de la época, el concordato preventivo, requería la inscripción en la matrícula, y solo por eso, miren, por año de repente se inscribían 12, una cosa así, o menos, ¿no? Comerciantes. Hasta que finalmente, bueno, quedó todo resuelto en una norma legal posterior, en el sentido de que quedó formalmente derogado y ya no existe. Es decir, arrancamos con capacidad para contratar, con la adaptación al derecho actual. Inscripción en la matrícula era una presunción simple, pero en realidad ya no existe la matrícula. Seguimos. Ejercicio de actos de comercio. Sí. Sigue,
esta es la nota sustancial de la actividad que tiene que realizar alguien para poder comenzar a calificar como comerciante. Y los actos de comercio naturales, es decir, los actos de comercio que realmente implican una participación económica y por el tipo de actividad veremos profesional. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de alguien que compra para revender, está realizando actos de comercio y por lo tanto, eso lo vimos la clase pasada, bueno, y por lo tanto ya está cumpliendo uno de los requisitos para adquirir esa calidad profesional de comerciante. Obviamente, si alguien firma cheques o firma vales, bueno, ahí no, porque esos actos de comercio no son naturales y se pueden estar suscribiendo papeles endosables para razones que no tienen nada que ver con una actividad comercial. Entonces, no son este ejercicio de actos de comercio del artículo 1, no hace referencia a todos los actos de comercio o a cualquier acto, sino a aquellos que hacen a la sustancialidad de la actividad de intermediación comercial. Seguimos. Actuación por cuenta propia. Esto es un segundo requisito válido, importante. A ver, voy a explicar. Una cosa es actuar por cuenta, ajena o propia, y otra cosa es actuar a nombre, ajeno o propio. Cuando se actúa por cuenta de alguien, se hace referencia a el patrimonio o la persona cuyo patrimonio va a tener la consecuencia económica. Por ejemplo, cuando alguien encarga a otra persona, que yo lo había explicado en la clase pasada hablando de comisión, cuando alguien encarga a otra persona que le consiga por tal precio tanta mercadería de algo, ¿no? Le encomienda y le da instrucciones para un negocio, y esa persona toma ese cometido y lo realiza a nombre propio, a nombre de aquel que fue encargado, evidentemente la consecuencia económica, en definitiva, del dinero que sale, el bien que entra, va a repercutir en el principal, es decir, en el que da el encargo. Eso es una actuación que hace el que cumple el encargo por cuenta ajena, pero actúa a nombre propio, ¿no? Porque es él el que se relaciona. Para actuar a nombre ajeno, la persona que actúa a nombre ajeno va a establecerlo así cuando realiza negocios. Y si bien la repercusión económica va a ser en una persona distinta de aquel que actúa, también la repercusión jurídica del negocio va a ser en el caso de aquel a cuyo nombre se está actuando. Entonces, una persona, yo qué sé, que vive, bueno, en cualquier lugar, no pongámoslo con espacios, una persona, para realizar algunas actividades o lo que sea, tiene un apoderado, porque bueno, no puede estar en todas partes, no puede desplazarse a todos los lugares donde es necesario, y ese apoderado, cuando cumple el encargo que su mandante le hace, actúa a nombre ajeno y por cuenta ajena. Bien, esta es la explicación de por cuenta propia y a nombre propio o a nombre ajeno. Por cuenta propia, por cuenta ajena, a nombre propio, a nombre ajeno. Ahora, en la terminología más antigua del Código de Comercio, se habla de la actuación por cuenta propia. Pero la calificación personal de comerciante y lo que ha sido la evolución en este tema, por ejemplo, de la actuación de mandatarios o de comisionistas, que es en definitiva lo que estoy explicando, queda claro en la técnica jurídica actual que para que alguien tenga una repercusión en su patrimonio y en su eventualmente capacidad de actividad, tiene que estar actuando a nombre de esa persona, se tiene que estar actuando a nombre de esa persona, sea que actúa esa persona a nombre propio o que alguien actúa a su nombre. Entonces, cuando el artículo 1 habla de la actuación por cuenta propia, estrictamente desde el punto de vista técnico hay que entender que la exigencia es que actúe a nombre propio.
esa persona va a ser el comerciante, la persona respecto de la cual estén recayendo y esté actuando en definitiva en el acto de comercio que sea que le toque. ¿Mm? En definitiva, Profe, cuando... ¿Sí? perdón, no me quedó clara la última parte. O sea que cuando estamos hablando de la actuación por cuenta propia, lo que se exige en realidad es que se está actuando a nombre propio. Exacto. Gracias. Exacto. Y la explicación es esta, primero, terminología de otra época, de nuestro Código de Comercio, y además la lógica de que acá no importa la repercusión económica, sino quién es el que actúa. ¿Mm? La repercusión patrimonial, el compromiso de la persona como tal. ¿Sí? Bien. Siguiente. Bueno, este también es otro requisito muy importante, y estamos llegando al quinto de los requisitos. Es la profesionalidad y habitualidad. ¿Qué significa actuación profesional en la dimensión del Código de Comercio? Significa que sepa cómo hacerlo. Profesional, en el caso del comerciante, no puede significar un enrolamiento después de una carrera acreditando formación. Eso es para otro tipo de actividades, ¿no? Eso es para la medicina, para el escribano, el abogado. El comerciante, además el comerciante se forma a sí mismo eventualmente, ¿no? Más allá de lo que distintas carreras hoy pueden estar afianzando su capacidad en la gestión de empresas. Pero lo cierto es que la actuación profesional implica una organización según determinados cánones, que se trate, bueno, de una capacidad, de un estándar, según el tipo de actividad que se trate. Por eso decimos que profesionalidad y, como veremos, habitualidad son conceptos relativos. Es decir, la profesionalidad que se le exige a quienes son los responsables de un laboratorio farmacéutico es distinta de la profesionalidad que se le exige a quien tiene un comercio relacionado con cerrajería. Digo, estamos hablando, bueno, de dos necesidades de entender el negocio, por eso hablamos de una profesionalidad en ambos casos, pero que obviamente en el plano de un laboratorio farmacéutico, responsabilidades porque involucra pruebas directamente, seres humanos, bueno, ahí hay una exigencia con una complejidad diversa. El cerrajero no es tampoco fácil porque hay un tema de confianza, hay un tema de cantidad de otras cuestiones. No elegí la más fácil de las comparaciones, pero evidentemente es distinto. Entonces, la profesionalidad como estándar también es distinta. Habitualidad. Bueno, habitualidad implica que de alguna forma ese sea o pueda ser el medio de vida de la persona que lo realiza, no necesariamente que viva de eso, pero me refiero que de alguna manera haya un flujo de actividad, ingreso por ese tema. Habitualidad depende también del negocio que se trate, no es lo mismo vender autos de alta gama que vender aspirinas, ¿no? O tener una papelería que tener un negocio náutico. Es decir, a ver, se van a hacer más negocios, obviamente, cuando se trata de ventas de productos de consumo masivo, ¿no? Entonces, de modo, la habitualidad tampoco tiene una definición cuantitativa, es relativa también, pero es. Y si se trata de analizar una situación, profesionalidad y habitualidad se va a entender, ¿no? Con esta mirada y tener presente de la relatividad que implica. Bien, estos son los elementos del concepto legal de comerciante. Como ven, y como vamos, bueno, verán en el taller, hay situaciones, ojalá, bueno, ahora voy a apurarme con los conceptos y ojalá me dé tiempo para plantear casos al final, así que mejor voy a seguir adelante y hablaré de los conceptos cuando lleguemos. Pero quiero decir, bueno, que como ven, hay en cada uno de estos tres últimos requisitos, que son los materiales que hoy en definitiva pesan a la hora de la calificación, hay matices, ¿no? Hay situaciones para analizar. Muy bien. Tenemos ya definido el comerciante. Vamos a ver ahora otro capítulo del Código de Comercio, una sección en realidad más específicamente,
bueno, en realidad es un capítulo que encabeza el título 2 del Código de Comercio, que hace referencia a las obligaciones generales del comerciante. Estamos hablando del artículo 44 del Código de Comercio y algunas otras referencias que yo añado en esta lista de qué es lo que tiene que cumplir todo comerciante. Y si bien el propio título del Código de Comercio habla de las obligaciones, de nuevo, del punto de vista de la técnica jurídica, al día de hoy sabemos que estas no son obligaciones todas ellas. La obligación tiene que ver con dos partes que se pueden reclamar el cumplimiento de un pacto o de algo, de un contenido de un pacto que han contraído entre sí, mientras que algunos casos en esta lista son en realidad propiamente lo que se llama cargas o deberes, ¿no? Carga es, deberes es una tercera categoría, pero lo más común en esto que estamos planteando es una carga. Carga en el sentido que viene del derecho procesal, imperativo del propio interés. Es decir, usted puede no cumplir alguno de estos actos que acá se mencionan como obligación, pero si no lo cumple, deja de tener un beneficio, deja de tener una situación que lo pone en un mejor plano. Esa es la idea, y vamos a ver ahora uno por uno cuando hagamos referencia, esa es la idea del planteo que técnicamente desde el punto de vista jurídico hoy es correcto hacer. Vamos a ver que salvo el caso de rendir cuentas en forma legal, que es una obligación, las demás son cargas. Es decir, usted cumple, usted va a estar con mejores posibilidades, veremos. Usted no cumple, bueno, no necesariamente espere que haya una sanción en el sentido de penalizarlo, pero pierde posibilidades de estar mejor. Eso es en definitiva la mirada de las demás que están vigentes, obligaciones incluidas en esta lista. Comenzamos a verlas. Bueno, inscripción en la matrícula ya hablamos. Inscripción en la matrícula ya no existe. Inscripción en la matrícula está prevista en la primera parte de la ley, ya no existe. La segunda, bueno, la segunda, que en definitiva es el artículo 44, numeral primero, de esta lista de obligaciones que tiene el artículo 44, dice así, el código dice, la inscripción en un registro público de los documentos que según la ley exigen estos requisitos. A ver, en el mundo del derecho en general, pero nos interesa la parte de derecho comercial, en el mundo del derecho comercial, la ley dispone, en algunos casos, que a efectos de asegurar el conocimiento del mercado y para que tengan lugar ciertos efectos en materia de ciertos actos o contratos, la ley dispone que se deben inscribir en un registro. En general, en materia de derecho comercial, esos libros en particular de inscripciones van a estar en el Registro Nacional de Comercio. A ver, en el Registro Nacional de Comercio se inscribe todo lo que tiene que ver con las sociedades comerciales, se inscriben las titularidades de los establecimientos comerciales, en distinta dinámica, bueno, todo eso, y lo vamos a estar estudiando a lo largo del curso, todo ese tipo de actos, la ley dispone que sean registrados. Hay una particularidad en todo lo que es la inscripción registral de documentos de derecho comercial, que es un principio general de derecho registral, y es el principio de legalidad. Para que se inscriba algo en un registro público tiene que haber una ley que lo disponga. Sin obligación de inscribir por la ley, o mejor dicho, sin disposición legal sobre la inscripción, no es posible que en un registro le acepten ningún documento que aluda a nada, ¿no? Por eso hacemos hincapié, y lo hace el propio texto que yo leí de 1865, que estamos hablando de inscripciones por disposición de la ley. Bueno, Registro Nacional de Comercio,
una serie de contenidos, pero hay varios otros registros públicos, estamos hablando, que están relacionados con lo que son las actividades comerciales. Por ejemplo, tratándose de ciertos bienes que tienen vida en el mercado, en los temas comerciales, bueno, tenemos lo que son los bienes intangibles, todo lo que es la existencia de marcas, patentes, diseños, bueno, están en el registro que corresponde a cada uno, que tiene la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial. Temas referidos a titularidad de buques, ¿se acuerdan que vimos que todo lo que es buque es comercial? Está la Escribanía de Marina. Lo mismo cuando se hace referencia a titularidad de aeronaves, está el registro de aeronaves a cargo de la Dirección de Aeronáutica correspondiente. En fin, hay registros en materia de bienes, hay registros también, otros registros públicos que terminan involucrados en temas de derecho comercial, porque en definitiva cuando hay situaciones concursales, es decir, se declara el concurso de algún comerciante o de alguna sociedad comercial, hay que hacer inscripciones en el registro de actos personales, así para anunciar en el mercado, o para que esté a disposición la información en el mercado, que hay un comerciante que tiene, bueno, determinadas restricciones en razón del proceso concursal. En fin, en los registros de prendas, cuando se trata de prenda de elementos aplicados a una casa de comercio, una actividad comercial. Cuando se trata de leasing, que se registra, el leasing es un típico contrato de derecho comercial, se registra. Iremos viendo, hay mucho, lo iremos viendo en la materia, pero me interesa que visualicen ese tema. Además, está el tema del efecto que tiene la inscripción registral. En principio, el efecto es declarativo, es decir, es oponible a terceros, los terceros deben entender que ha sucedido, que ha tenido lugar cierto acto, por el hecho de estar registrado. Es excepcional que tenga efecto constitutivo, lo tiene, el ejemplo típico es la hipoteca, ¿no? La hipoteca civil, pero la hipoteca comercial también, estamos hablando de derecho comercial. La hipoteca aeronáutica, que también es comercial. Bueno, decía, efecto constitutivo es excepcional, pero bueno, está en este caso. El plazo para el registro de los documentos depende en cada caso de lo que diga cada norma. Es cierto que suele haber un plazo estándar de 30 días, pero no es necesario, no es necesariamente así. Eso se ve en cada disposición que impone el registro de un documento. Si va a haber algún tipo de plazo distinto al estándar, lo va a establecer y va a tener la regulación correspondiente. Pero me refiero, inscripción registral, existencia de distintos registros, importancia del efecto, según el caso, y, bueno, hay ciertos otros temas como registro, como plazo, quién registra, bueno, estos temas que también deben contemplarse al analizar este punto. Bueno, inscripción registral de documentos, pronto por aquí también. Siguiente, bueno, acá viene una norma muy interesante, unas normas muy interesantes de la regulación de este tema. Rendir cuentas en forma legal, dice la enumeración de el artículo 44, numeral 4. Dice, la obligación de rendir cuentas en los términos de la ley. Esta es una obligación, porque ¿quién rinde cuentas? Rinde cuentas una persona que administra patrimonio ajeno. Y entre esas dos personas hay una relación que, para demostrar que la ha cumplido y que la ha cumplido según los términos encomendados, va a tener que realizar esta actividad de demostrar cómo lo hizo, acreditar cómo lo hizo, que se llama rendir cuentas. Está regulada en los artículos 81 a 87 del Código de Comercio, en el capítulo 4 de la rendición de cuentas, que precisamente se inicia con esa frase que he transcrito en la parte inferior del PPT, que dice, toda negociación es objeto de una cuenta. Esta terminología, cuenta,
hace referencia a anotaciones contables. Es decir, el legislador cuando habla de rendir cuentas está pensando en que hay dos comerciantes y que uno gestiona patrimonio del otro. Entonces todo esto va a estar reflejado en el que gestiona seguro, el que está actuando como administrador seguro. Entonces todo esto va a estar registrado en cuentas, va a estar registrado contablemente, va a tener documentos que respaldan el asiento, ¿no? Es decir, que acreditan que ese asiento contable es fidedigno porque, bueno, por las características que a su vez está específicamente transmitiendo. Todo eso está establecido en estos artículos. De la siguiente forma. A ver, primero, toda negociación es objeto de una cuenta, ¿no? Es la obligación general. Luego, la normativa lo que hace es describir, imponiendo, ¿no? Cómo es que se debe rendir la cuenta para que esté rendida correctamente. Rendir la cuenta significa presentada, acreditada, para poder ser aprobada, ¿no? Rendir la cuenta. Bueno, entonces dice, la primera característica, debe ser conforme con los asientos. Esto es por lo que les expliqué, ¿no? Está pensando en que hay una actividad profesional de un comerciante que gestiona, entonces, para rendir la cuenta tiene que transcribir por lo menos cómo son los asientos de la actividad que ha realizado. Tiene que ser documentada. Tiene que haber documentos que expliquen cómo fue. Debe estar documentada, probada documentalmente. Bueno, hoy diríamos, ¿el documento puede ser electrónico? Sí, por supuesto, ¿no? Pero obviamente ni soñaba el legislador de nuestro Código de Comercio con eso, pero sí, es documentada, ¿no? El documento no es solo el papel, eso hoy en día lo tenemos claro. Tiene que ser descriptiva, es decir, esa documentación para integrar el concepto de rendición de cuentas no es solo lo muestro y uno y el otro, dice, al presentar dice, se adjunta factura o recibo, según qué parte, ¿no? del negocio haya hecho, acreditante de la operación realizada, no sé qué. Y tiene que ser exhaustiva. Exhaustiva quiere decir que tiene que explicar lo que pasó. No quiere decir que tenga que escribir una carilla contándole el cuento, ¿no? No. Acá estamos hablando de una información comercial, estamos hablando de un diálogo comercial, si se quiere. Pero sí, si estamos hablando de que la instrucción fue comprar determinada mercadería con un rango de precios de uno al otro, bueno, tiene que mostrar los documentos que acredita que compró, tiene que indicar, agrego, o tiene que estar claramente indicado de qué se trata ese documento, y además, si no alcanza con lo que dice sobre el margen de lo cumplido, ese documento tiene que estar explicado, ¿no? de alguna forma, de la más sencilla, pero eso significa rendir bien la cuenta. Bueno, ¿qué alternativas tienen lugar en torno a la rendición de cuenta? Y eso está explicado más concretamente en el artículo 86. Hay tres alternativas. Que una vez que se presente la cuenta, una vez que se haga la rendición de cuentas, y quiere decir que el que cumplió con la gestión se lo presenta a aquel a que se lo encargó, puede haber tres actitudes. Primera, aceptación expresa. Es decir, perfecto, sí. Si yo le dije un margen entre 45 y 50, usted lo colocó por 49, está bien, acepto la cuenta, le firmo, la cuenta rendida. Se tiene la cuenta por rendida. Es decir, el momento de la presentación de la cuenta, y eso lo dice el artículo 85, es después de terminadas todas las cuestiones que le son relativas, ¿no? Por eso se puede tener la cuenta por rendida, no es le avanzo la información que voy teniendo, es decir, ya hice todo, es así, acá está la documentación. ¿Está de acuerdo el que encargó esa instrucción, esa gestión? La cuenta se tiene por rendida. Segunda actitud posible,
¿Mm? Del artículo 86, aceptación tácita. Y dice así el artículo 86, el que deja transcurrir un mes contado desde la recepción de una cuenta sin hacer observaciones, deja pasar el tiempo. ¿Cuánto? Un mes. No dice nada. Se presume que reconoce implícitamente la exactitud de la cuenta. Es decir, se va a tener la cuenta por rendida porque transcurrieron estos 30 días, transcurrió un mes, en realidad, es como dice el artículo 86, sin que dijera nada. Y la tercera actitud, bueno, medio lógicamente, es que decida formular observaciones. Es decir, durante estos 30 días, pasados los cuales se tiene la cuenta por rendida, aquel a quien le presenta la cuenta hace algo. Es decir, ¿qué hace? Reclama. Reclama que no está de acuerdo, falta algo, no se cumplió con todo lo requerido, se excedió, bueno, a ver, lo que sea, al caso concreto. Y bueno, la formulación de observaciones implica una comunicación entre las partes, formalmente documentar que se está formulando esa observación, y esto, si no hay de acuerdo, termina en el juzgado, obviamente, ¿no? Hay, alguna vez uno ve trámites, por lo menos que se inician, que se originan en una actividad realizada deficientemente, ¿no? Pero bien, ese es el mecanismo. Esto de la rendición de cuentas, esta forma, estas características documentadas, exhaustiva, todo esto solamente está regulado acá, de manera general. Quiere decir que es referencia de cualquier negocio que implica administración de patrimonio ajeno entre comerciantes, ¿no? En el escenario que hablamos de lo comercial. De modo que van a ver que de alguna forma todo lo que implica rendir cuentas a cualquier nivel tiene por referente esta organización, ¿no? Esta organización de cumplimiento necesario. Y finalmente, hay una obligación, digamos, en esta característica general a todos los comerciantes, que no está ya en el Código de Comercio, está en la ley concursal, que ustedes la van a estudiar el año que viene en Comercial 2, no voy a hacer más referencia que esta explicación, que la establece actualmente con un plazo de 30 días desde que tienen lugar las presunciones de insolvencia, es decir, de que tienen lugar una serie de situaciones que hace pensar que que está pasando por una situación crítica desde lo patrimonial, determinado comerciante, y que entonces la ley concursal dice tiene 30 días para solicitar su propio concurso, es decir, para entrar en este camino de analizar si se puede superar o si termina tristemente en la liquidación o lo que sea. Esto es parte de la materia del año que viene, títulos comercial 2, que es títulos, valores y concursos. Pero me interesa que tengan presente que esta es una obligación para todos los comerciantes, ¿no? Para todos los que realizan actividad empresaria, además. Bien, redondeando lo que son estas 4 obligaciones, y antes de pasar a una que nos va a llevar un poco más tiempo porque tiene más detalle, quiero destacar que hay otra muy evidente, pero no quiero dejar de decirla, una obligación generalísima de todo aquel que opera en el comercio, que es el acápite del artículo 44 del Código de Comercio, que dice: los que profesan el comercio contraen por el mismo hecho la obligación de someterse a todos los actos y formas establecidos por la ley mercantil, ¿no? A ver, sin perjuicio de que es de lógica que si estamos hablando de un ejercicio de la actividad comercial, y la materia, y si esa actividad económica es calificada materia comercial por nuestro derecho, debe ser regulada la actividad del comerciante por el derecho mercantil, ¿no? De modo que, en una palabra, no es opcional, no es facultativa la opción, sino que viene dada por la naturaleza de acto de comercio o no, que en definitiva tenga el acto que corresponda, que hace a la profesionalidad de esa persona, de ese comerciante. Bueno, bien,
Estas son 4 de las 5 obligaciones. La quinta obligación que surge de esta lista es compleja, es muy interesante, bueno, es un mundo profesional, el mundo de los contadores, ¿no? Que son los que llevan contabilidad técnicamente como profesionales en el Uruguay y en todas partes, y que es la obligación de llevar libros de comercio. Así es como se suele describir. ¿Cómo lo enuncia el título 2, artículo 44? Miren ustedes, dice, la obligación de seguir un orden uniforme de contabilidad en idioma español y de tener los libros necesarios a su fin. Y además, porque no solo en este tema de contabilidad está involucrado los libros de comercio, el numeral 3 del artículo 44 añade la conservación de la correspondencia que tenga relación con el giro del comerciante, así como la de todos los libros de contabilidad. De modo que la base de libros de comercio como obligación se estructura en la necesidad de llevar una contabilidad y de conservación de correspondencia. Eso es el contenido que se impone como libro de comercio, como libros del comerciante, por el Código de Comercio. Bien, comencemos a analizar este tema de los libros de comercio, y ya reitero, como anuncié la clase pasada, acá importa muchísimo esa particularidad que tiene el comerciante, que es la prueba de libros, ¿no? Hacia ahí nos encaminamos cuando en derecho hablamos del tema libros de comercio. No vamos a hacer referencia a temas estrictos de contenidos materiales, ¿no? Una lógica de que eso es para el contador, ¿no? No es de escribanos o de abogados. Bueno, capítulo 3, correspondiente de este título de obligaciones, se llama el capítulo 3 del Código de los libros de comercio. Reitera que todo comerciante, el artículo 54 que encabeza el capítulo, todo comerciante está obligado a tener libros, registro de su contabilidad y de su correspondencia. Fíjense cómo insiste el Código de Comercio, siglo XIX, puro y duro, véanlo así, ahora vamos a explicar. Insiste no solo en la contabilidad, sino en la correspondencia, porque esa era la necesidad del siglo XIX, que no fue derogada. Digo, a ver, y reitero, yo 2 por 3 lo digo porque no, el no se usa, no quiere decir que no esté vigente, y mucho menos que no sea exigible. De modo que sigamos viéndolo así. Bueno, el número y forma de los libros queda enteramente al arbitrio del comerciante, con tal que sea regular y que lleve los libros que la ley señala como indispensables. Conclusión, tenemos ciertos libros obligatorios y ciertos libros auxiliares, que no son los obligatorios, pero que en definitiva pueden, ya sea por actualmente tecnología contable o por razones específicas de la materia a la cual se dedica como comerciante ese titular, bueno, son esos libros auxiliares que puede elegir llevar. ¿Cuáles son los libros obligatorios? Define el Código de Comercio. Ustedes ya los deben recordar de alguna materia de preparatorios o de algo así. Diario, inventario y copiador de cartas. Esos son los 3 libros obligatorios. Los libros auxiliares, los que elija. Pero nada menos que el libro mayor, el libro de caja, que en la dinámica actual de llevar la contabilidad son fundamentales, son libros auxiliares, ¿no? Desde el punto de vista jurídico son opcionales. Bueno, el libro diario, recuerdo, para ir recordando conceptos, el libro diario, artículo 56, es aquel en el que se asentará día por día y según el orden en que se vayan efectuando todas las operaciones que haga el comerciante. El libro diario describe en orden cada una de las operaciones que realiza el comerciante. El libro inventario lo define el artículo 59 y dice que se abrirá con la descripción exacta del dinero, bienes muebles y raíces, créditos y otra cualquier especie de valores que formen el capital del comerciante en el tiempo de comenzar su giro.
Es decir, el libro inventario precisamente arranca con una especie de foto de los recursos que pone a disposición, es decir, que separa de lo que es el patrimonio, si es un comerciante, persona física, de lo que es todo su patrimonio, ahí queda labrado que se destina ciertos bienes a la actividad comercial que ha elegido. Y ese es el punto de partida, ¿no? Bienes, créditos, lo que sea que tenga. Luego, el libro inventario va a recoger lo que hoy en día decimos los estados contables, ¿no? Es decir, esa periodicidad regulada hoy desde el mundo del derecho contable, por lo que es un estándar de cumplimiento, que es llevar contabilidad suficiente. Bueno, los estados contables van a estar, en definitiva, el estado de situación, que es el estado que muestra bienes, pasivo y patrimonio neto, bueno, va a estar registrado en ese libro de inventario. El libro diario tiene un relato dinámico, uno tras otro, de cada operación. El libro inventario son situaciones en determinado momento del patrimonio de ese comerciante o persona física o de la sociedad comercial que se trate. Libro diario, libro inventario. Y acá viene el libro copiador de cartas. Vieron que para el Código de Comercio es muy importante la correspondencia. Claro, porque en el mundo del Código de Comercio la comunicación era la carta. Se escribía sobre y la llevaba. Y en la carta, ya sea la carta de ámbito nacional o las cartas de fuera del país, en la carta se hacía la oferta, se escribía la oferta de contratación, se aceptaba en la respuesta. Entonces era importante que en un libro, en un registro, se transcribiera la carta que venía, porque de alguna forma, y con una calidad de fehaciencia, se está documentando las condiciones contractuales. Hoy en día, y hoy en día en realidad, otra que hoy en día, hace 80 años, hace 70 años, pero hace mínimo 70 años, ya no hay una dinámica de cartas en los negocios. A ver, está el teléfono, bueno, el telex, el teléfono, ni hablar hoy internet, vamos. Entonces, hoy, años y años y años de actividad comercial pueden resultar en un 0 en materia de cartas. Y el copiador de cartas está vacío. Pero ese está vacío es cumplir con la ley. Lo que no se puede es no tener copiador de cartas. Entonces, si usted vive en una exhibición de libros, vamos a ver, por prueba de libros, y tiene que presentar el conjunto de los libros indispensables, porque vieron que la ley dice libros indispensables, es un libro indispensable. Y si no presenta ese copiador de cartas que hace 25 años que lo tiene y que nunca lo usó, porque no es ya hace mucho tiempo la forma habitual del relacionamiento, bueno, si no lo tiene, marcha. Es decir, no puede beneficiarse del cumplimiento de la carga de tener los libros en forma legal. Esa es la respuesta técnica. Ahora vamos a ver un poco más. Yo solamente quería que ya vieran este tema en este momento. Bueno, los libros auxiliares, como decía, los libros de cuentas, como el mayor, que tiene por cuentas cada proveedor, cada situación de cada cliente, y el libro de caja, que tiene que ver con ingresos en efectivo. El artículo 57 dice, si el comerciante lleva libro de caja, no es necesario que asienta en el libro diario los pagos verificados, porque se considerará integrante del diario. Bueno, como le decía, el libro de caja es una técnica hoy en día muy importante relacionada con llevar libros. Todo esto que dije, hoy en día está generalizadamente informatizado, ¿no? Porque a estas explicaciones que hice, obviamente hay que agregarle que hoy estamos hablando de distintos software que se ofrecen. Vamos a ver, ahora hablando de los requisitos, vamos a ir yendo del requisito soporte físico al requisito de la informatización, pero miren que hoy todo esto
ya trasciende lo que es el mundo del soporte físico para el cual está pensado. Ahí está, se cerró el micrófono. Bueno, los libros de comercio deben cumplir ciertos requisitos extrínsecos o materiales e intrínsecos o sustanciales. Eso dice el Código de Comercio pensando en el cuaderno grande, ¿no? En realidad, los libros de comercio del Código eran flor de sí, tipo los libros de Harry Potter, ¿vieron ese que hacía? ¡Ay! Bueno, eran así. Ya en los últimos 50 años, los libros de comercio son un documento más fino, el papel de esa manera más finito, obviamente cumpliendo todos los requisitos, ¿no? Pero el posicionamiento del formulario, los requisitos venía por ese lado. ¿Qué son los requisitos extrínsecos? En el Código de Comercio, de soporte material. Los libros tienen que estar encuadernados, forrados, foliados. Esa es como garantía de la materialidad. En el mundo del soporte informático, bueno, como ya la idea del libro que se presenta para control previo no puede funcionar porque la información va entrando en el software y se va generando el asiento, siempre con los recibos, documentos correspondientes que van a ser el respaldo de cada asiento. Bueno, acá, una vez cerrado el año, se va a imprimir o se va a microfilmar, y eso se lleva en forma encuadernada, si se trata de la impresión, bueno, en la forma conjunta de las fichas microfilmadas, y el registro lo va a intervenir a posteriori, vamos a ver. Pero cambió mucho esa consideración en ese caso, de tema formal de prueba. Un punto importante en materia de los libros tiene que ver con ese control que hace el registro de comercio respecto de los mismos, que ha evolucionado de la rúbrica a la certificación y actualmente a la habilitación. En el tiempo del Código se rubricaban los libros, porque había pocos comerciantes formales, por más que eran muchos en el mundo relativo, en los números relativos. Entonces, se hacía la firma del que controlaba, se rubricaba por el controlador. Ya en la década del 50 del siglo XX esto fue imposible y pasó por el concepto de certificación. Se lleva el libro, soporte material, que todavía alguno hay, se pone un sello que dice titular, comerciante tal, libro número cual, porque se van certificando los libros uno atrás del otro, folios tales a cuales, porque tienen una consecución libro tras libro que tiene que estar del uno al que sea sin parar, en este requisito de foliados que estamos poniendo, que dice el código. Entonces había una certificación que era un sello, después que se controlaba, y la firma del controlador del registro. En el mundo del soporte informático, ya ese control previo de certificación no se puede hacer. Entonces se hace esa habilitación, como decíamos, se llevan con el formato post registración de los asientos, y bueno, se hace una perforación con identidad, tratándose de la encuadernación, que no pueden ser más de 1000 folios cada uno de los encuadernados, bueno, con un criterio material, y eso es la parte del requisito extrínseco en materia de los soportes informáticos. Requisitos intrínsecos. Bueno, acá ya vimos lo del idioma español. Acá estamos hablando de los temas sustanciales, es el cómo, ¿no? El meterse adentro, el cómo. Idioma español, sin alterar el orden. Perdóname, Beatriz, ¿Sí? porque acá estaba preguntando de la prueba de la exhibición de libros, una alumna. Ya llegamos. Pero más allá de eso, porque yo le estaba explicando que los libros, si bien se llevan por medios electrónicos, finalizado el año, el cierre del ejercicio, los tienen que imprimir, claro. Y se supone que tienen que llevarlos al registro para intervenirlos. Para es lo que la doctora Bugallo estaba explicando. Claro, Intervenir claro. era para llevarlos al registro, se folian de a 1000 hojas, ¿sí? Se supone que todos los comerciantes deberían, ¿sí?, realizarlo.
Hay que ver después la práctica qué es lo que hacen. Claro, Pero ustedes como abogados tienen que saber asesorar, y por qué es importante, que después lo va a explicar la doctora, sí, de que se tenga que imprimir y llevar al registro esos libros. A ver, imagínense que hay empresas muy grandes que si optan por la impresión y no por la microfilmación, tienen que pedir hora y mandan un camioncito con todas las encuadernaciones de a 1000 folios de lo que significa el libro diario. Yo que sé, imagínense varios supermercados, ¿no? Una cadena con algún, no digo las grandes cadenas, porque ahí es otro tema y hay una opción por microfilmación, pero digo, no es, voy con el cuadernito del registro, capaz que algunos sí, según la dimensión del negocio, pero esto de llevar para la habilitación a posteriori, es toda una infraestructura, ¿no? Toda una organización. Muy bien. Volvemos a los intrínsecos. Idioma español sin alterar el orden, sin raspaduras ni enmendaduras, sin dejar blancos o claros, es decir, un asiento, eso ya lo deben recordar los que hicieron un preparatorio, como decíamos antes, un bachillerato que tenían contabilidad. ¿Se acuerdan que un asiento equivocado se arregla por un contrasiento? No se arregla borrando y haciendo de nuevo. Eso en el mundo físico. Obviamente en el mundo informático es distinto, ¿no? Sin dejar blancos o claros, y sin mutilar, ¿no? Es decir, no se arrancan hojas. Por eso esa exigencia de una consecución. Estos son entonces requisitos del cómo llevarlo, que si bien miran el mundo del soporte físico, son trasladables a ese orden necesario e inconmovible que en definitiva van a terminar teniendo las impresiones que se hagan, o van a ser captadas por ficha microfilmada, que se hagan cuando transcurre el año y viene el proceso de la presentación, vencido el ejercicio civil al registro. Bueno, acá hicimos una descripción. ¿Por qué? Porque acá viene lo importante. Acá empezamos a hablar de lo importante jurídicamente, ¿no? Porque todo eso anterior es muy importante para el contador, porque es cómo hace su trabajo. Entonces acá viene la parte importante para el jurista, ¿no? La teneduría de libros puede ser regular e irregular y va a tener distinta consecuencia desde el punto de vista legal. La teneduría de los libros de cierto comerciante será regular cuando cumple estas formalidades que mencionamos. Y cuando las cumple va a tener eficacia probatoria, que es esta particularidad que estamos encaminando a analizar. Cuando es irregular, quiere decir que incumple las formalidades, no va a tener eficacia probatoria. Pero además, en el mundo concursal, esto significará una serie de presunciones que terminan detonando al momento de la calificación del concurso consecuencias que no son las mejores, ¿no? Es decir, en la calificación de la situación. Como decíamos, ese tema no vamos a hablar, pero lo mencionamos como consecuencia de la teneduría irregular. Teneduría regular y teneduría irregular. Eso permite tener una cierta interpretación en materia probatoria, beneficiosa, obviamente, en el caso de la teneduría regular. Vamos a ver este punto entonces, nos vamos acercando. Bueno, el Código de Comercio en materia de libros estructura la presentación judicial de los libros sobre la base de un mecanismo que llama exhibición de libros y que puede ser general o puede ser parcial. Esto de llamarlo parcial es una definición doctrinaria, ¿no? Una calificación doctrinaria. ¿Cuál es la exhibición general de libros? La exhibición general de libros es un procedimiento excepcional que implica que en ciertos casos el comerciante ve o puede ver expuestos todos los libros, la totalidad del contenido de sus libros en un proceso judicial. Pero fíjense por los casos que establece el artículo 71 del Código de Comercio, que son estos que estoy enunciando acá, son casos que, en definitiva,
si alguien reclama es porque comparte de alguna forma la titularidad. Es decir, no, es porque el reclamante en ese juicio, en ese proceso, en definitiva, merece un acceso a toda esa información de libros y que por alguna razón no se la daban, ¿no? Entonces, es un procedimiento excepcional, pero el que está... Silencio, no escucho, o me quiere decir algo. No, el que está reclamando este acceso de alguna forma tiene un derecho, le corresponde, ¿no? Solo puede decretarse a instancia de parte, dice el artículo 71, en los juicios de sucesión, comunión o sociedad, dice el legislador, administración o gestión mercantil por cuenta ajena, y en caso de quiebra, hoy estamos hablando de los casos de concurso. Bien, esto es el proceso de exhibición general. ¿Y ahí qué pasa? Bueno, el que está reclamando piensa que ahí hay información, o la hay efectivamente, que le corresponde para la determinación de sus derechos, distintas perspectivas. Concretamente, en materia de sociedades comerciales, este procedimiento de exhibición de libros está sustituido en la materia de sociedades anónimas específicamente por el mecanismo del artículo 339 de la Ley de Sociedades Comerciales, que lo vamos a estudiar en el momento correspondiente, pero que consiste en admitir que por lo menos el 10% o quienes representen el 10% del capital accionario van a poder reclamar esta exhibición de los libros de la sociedad, una vez que acrediten que han agotado los mecanismos correspondientes para su acceso dentro de lo que es el contrato y la propia previsión de la ley de sociedades. Es decir, tiene un mecanismo, digamos, que sensible a lo que puede ser la integración del capital accionario de una sociedad comercial, sociedad anónima, ¿no? Ya reitero, lo veremos más adelante. Los demás, bueno, las demás situaciones están específicamente presentes en este artículo 71. Pero como una gran particularidad del punto de vista probatorio, nos interesa la llamada exhibición parcial. El artículo 72 del Código de Comercio dice, fuera de los casos especificados en el artículo anterior, es decir, más allá de la exhibición general, solo podrá proveerse a instancia de parte o de oficio, aquí están los dos mecanismos, la exhibición de los libros de los comerciantes contra la voluntad de estos, en cuanto tenga relación con el punto o cuestión de que trata el juicio. Es decir, hablamos de un juicio definido. Y después dice, y redondeo el 72 y paso a explicar los conceptos que acá tenemos. Después dice, en tal caso el reconocimiento de los libros exhibidos se verificará a presencia del dueño de estos o de la persona que lo represente y se contraerá, es decir, se restringirá exclusivamente a los artículos que tengan relación con la cuestión que se ventila. Es decir, cuando hablamos de exhibición parcial, hacemos referencia a que solamente hay derecho a pedir que se exhiban en el juicio determinados asientos relacionados con el punto en cuestión, que bueno, que tienen que ser ubicables por tiempo, por fecha, que en definitiva va a haber un perito que lo va a estar conduciendo, como definiendo cuáles son los asientos correspondientes. Cuando se hace la exhibición parcial del libro, se lleva el libro y se tapa todo lo que no es, se pone con papel, ¿no? Porque estamos hablando de impresiones. Se pone papeles de manera que no se vea ninguna otra cosa de la hoja que se trate y que solamente se tenga acceso a la información de esos asientos, nada más. Es la finalidad, en definitiva, es la prueba en juicio mediante un examen restringido. ¿Qué condiciones se deben cumplir para que pueda darse la prueba de libros? Que el juicio sea entre comerciantes, que el juicio sea por hechos del comercio, y además, para los efectos correspondientes, veremos que haya teneduría regular.
Si no, vamos a ver ahora cuáles son las consecuencias, pero el análisis solamente transcurre cuando hay teneduría regular, es decir, se admite la prueba de libros que se realice entre comerciantes por hechos del comercio y con teneduría regular. Eso en el punto concreto. El valor probatorio de los libros de comercio, el tener en cuenta el valor probatorio de los libros del comercio como hecho significativo, implica que se invierten dos principios de derecho comercial. Hay dos principios muy básicos de todo lo que es derecho procesal, quise decir, principios de derecho procesal. Nadie puede ser obligado a suministrar prueba en contra, nadie puede preconstituir, no es admisible que alguien pueda preconstituir prueba a favor. Y estos dos principios se enervan en el caso de los libros de comercio, no funcionan. ¿Por qué? Y bueno, porque si alguien está convocando a la presentación de algunos, de parte de los libros, a su contraparte en un juicio, ahí si los libros están bien llevados y el contenido es favorable para el que los presenta, y bueno, podrán hacer prueba. Ahora vamos a ver esa parte, ¿no? Y además, también, en el otro caso, si presentan los libros y están mal llevados, o vamos a ver, que pueden hacer prueba en contra. Algo que, como principio, es inadmisible obligar a alguien a que presente algo que es en contra. Bueno, esto es lo especial que tiene la prueba de libros. Pero, ¿por qué lo tiene? Antes de ir a ver el efecto, ¿por qué funciona así? ¿Por qué el legislador desde el siglo pasado, y sigue tan campante, y es así en el derecho comparado, es decir, a ver, esto no es nada raro, es así por algo lógico? ¿Por qué esta particularidad de la prueba de libros? La razón es que todos los comerciantes tienen la misma obligación legal, dijera el código, la misma carga, de llevar los libros de comercio en la forma que la ley manda. La obligación es de todos, unos la cumplen, otros no, unos lo hacen bien, otros lo hacen mal. Entonces, dado lo que es el régimen de doble entrada en materia contable, debiendo todos llevar libros de comercio, cuando una persona saca de su patrimonio dinero para una compra a otro comerciante, en el libro del comercio del comerciante vendedor va a tener la entrada de ese dinero saliendo la mercadería, y en el libro del comercio del comprador va a tener la salida del dinero entrando la mercadería. Quiere decir que si todos hacen la cosa bien como manda la ley, lo que va a haber son asientos espejo, como le llaman. En un lado hay un vendedor-comprador y en otro lado, entre las mismas personas, va a ser el comprador-vendedor. Y van a decir lo mismo. La misma plata, la misma mercadería. Por eso puede funcionar con esta fuerza lo que es la prueba de los libros de comercio. Y por eso tienen esta excepcionalidad en el mundo de lo que es la prueba, en el mundo procesal de la prueba. ¿Comprenden? Es decir, y por eso esto solo existe en un juicio entre comerciantes por hechos del comercio. Porque pueden ser los dos comerciantes, pero estar comprando la bicicleta para el hijo. No sé, digo, eso no es para el comerciante que le compra, hablando del Día del Niño, ¿no? La bicicleta para el hijo, ahí no va a ser un hecho del comercio. Entonces, eso no va a estar en el libro. De modo que ese tema no se podrá judicializar en torno a una prueba de libros, ¿no? Ese es el razonamiento de esta importante inversión de conceptos y demás. Puede probar en contra de su dueño, puede probar a favor. El artículo 76, inciso 2, es el que hace referencia a la prueba en contra de su dueño, y dice: sus asientos probarán contra los comerciantes a quienes pertenezcan los libros o sus sucesores, sin admitirse prueba en contrario, bueno, fuera del caso del artículo 69, ahí tenemos un tema de situación concursal, no importa. Pero el adversario no podrá aceptar los asientos que le sean favorables y desechar los que le perjudiquen. Ah, no, a ver, acá es el paquete, es todo, ¿no? Toda la información. Sino que, habiendo adoptado este medio de prueba,
estará por las resultas combinadas que presenten todos los asientos relativos al punto cuestionado. Es decir, a ver, prueba en contra, si correspondiere, sí. Ahora es el paquete de todo, ¿no? Lo que tiene que aceptar la otra parte. Y la prueba a favor, como principio, está establecido en el artículo 76, inciso 3, y dice, también harán prueba los libros de comercio en favor de sus dueños, cuando su adversario no presente asientos en contrario. Cuando esta dinámica de espejo que se espera solamente no existe, y solamente hay ciertos asientos con teneduría regular. Por eso es muy importante la teneduría regular, porque uno nunca sabe si el contrario tiene asientos o no tiene asientos. Eso va a ser su régimen personal, como lo haga. Y si alguien primero tiene libros formalmente en el sistema ya sea de certificación o de habilitación o intervención del registro de comercio, que son los libros del Código de Comercio. Si uno lleva estos libros y lo hace regularmente, es decir, cumpliendo estos requisitos que mencionamos, bueno, si tiene un juicio con otro comerciante y lo tiene bien hecho y tiene bien todo el tema de contabilidad, pide libros de comercio, prueba de libros de comercio, y bueno, él ya sabe, a ver qué pasa con lo del otro, pero su parte la hizo bien. Y si él lo ofrece y el otro no presenta, va a tener presunciones a favor. Eso es lo importante, esta es la carga, este es el propio interés del imperativo que se califica como carga, que en definitiva califica a esta obligación, a esta llamada obligación, que es llevar libros de comercio. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cuánto se usa? No tanto, se usa, porque el manejo de decir lo hago bien y desafío al otro se hace. No tanto. Pero bueno, aquella vez que lo haga y lo haga bien, va a ganar el juicio. Porque probar es vencer. Por eso hacemos hincapié en el tema prueba y por eso mencionamos este tema. Lo básico es probar para acreditar que uno tiene razón, ¿no? Y que el reclamo es correcto. Muchas veces, cuando alguien ofrece la prueba de libros, es decir, la pide al contrario, el contrario, como no está seguro de su contabilidad, no quiere exhibir lo que tiene, la razón que sea, bueno, entonces ahí el contrario dice, bueno, capaz que es tiempo de arreglar. Digo, bueno, pensemos en transar. No sé, digo, ¿a qué voy con esto? Que más allá del llegar a la prueba, el pedirla ya puede tener un cierto efecto. Porque el pedirla implica, bueno, desafiar a mostrar. Y eso también es un efecto que muchas veces se busca cuando se está recurriendo a la prueba de libros, ¿no? En un escenario litigioso. Bien, la apreciación del valor probatorio de los libros, que vamos a ver en unos minutos, que tiene una definición normativa, debe ser realizada, establece la ley, mediante una apreciación racional. El juez debe calificar el grado de convicción fundadamente. El juez es el que aprecia el valor probatorio de los libros, pero el juez se va a guiar por un perito. ¿Sí? El juez, por más inteligente, hábil y conocedor de los temas contables que pueda ser, no tiene una acreditación técnica para analizar los libros, entonces esto implica un perito contador involucrado en el tema de libros. Pero el juez es el que tiene que entender el informe del perito y realizar esta apreciación racional y calificar fundadamente el grado de convicción que le merecen los libros según el caso que se trate. Y acá hay un pequeño esquema de las situaciones de prueba sobre la base de lo que establece el artículo 76 y el contexto del articulado en general, que viene a ser el siguiente. Si los libros coinciden en datos y en ambos están regularmente llevados, teneduría regular, hacen plena prueba de que tuvo lugar determinada circunstancia. Si los asientos son contradictorios y hay teneduría regular, hay que recurrir a otros medios de prueba.
hay que recurrir a también. Es decir, no queda resuelto el punto, ni a favor ni en contra. Otros medios de prueba. Si los libros de una parte están regularmente llevados, pero no tienen información suficiente, bueno, hay que pedir prueba complementaria. Y si el requerido no presenta libros, y los libros que están regularmente llevados, obviamente, como mencioné, ahí es que funciona la presunción en contra. Viene a ser, bueno, medio chabacana mi apreciación. Este es el gol. Esto hizo el gol. El comerciante en este caso se metió un gol, ¿no? Porque lo tenía bien, lo presentó, el otro no presenta, presunción en contra. Ese es ese beneficio que de hacer las cosas bien, porque acá no le están pidiendo ni que gaste más, ni que haga algún esfuerzo, es el que hacer las cosas bien, es un beneficio, el que hacer las cosas bien le permite acceder. Esto es entonces ese tema de libros, su régimen, su prueba. Hay otros casos que pueden presentarse en torno a información de comerciantes, pero que, bueno, merecen una consideración distinta o particular que vamos a hacer. Hay otros puntos para mencionar. En un juicio en el que el comerciante no es parte y alguien de alguna parte de ese juicio piensa que hay información importante para su derecho en libros de comercio de ese comerciante. ¿Se puede pedir prueba de libros? No, no se puede pedir. Acá la razón de ser de la prueba de libros es que ambos son comerciantes y que lo que se develen uno al otro van a ser cosas que ya saben o deberían saber porque fue un negocio entre los dos. De modo que si el comerciante no es parte y la contraparte no es otro comerciante por actos del comercio, no way, no tendría lógica plantear una cosa así. Después, juicios sobre actos no comerciales, por supuesto que no. Los actos comerciales no se registran. Acá estamos hablando de no solo juicio entre comerciantes, sino de hechos del comercio, porque son los que se registran. Y el último comentario es qué sucede en referencia a los libros auxiliares. ¿Cómo se integran los libros auxiliares en este tema de la prueba de libros? Bueno, se integran preceptivamente, deben cumplir con todas con todos los requisitos legales establecidos. Es decir, desde el momento que hay libros auxiliares, integran el todo. Y bueno, y se consideran y van por el todo, como corresponde. Ese es el punto en relación a la prueba de los libros auxiliares. Un último punto, en relación con estos temas de los libros, un último punto, en realidad estoy haciendo referencia al artículo 53 de la Ley de Registros, que ya mencioné. ¿Qué sucede cuando se pierden o son sustraídos o se destruyen los libros de comercio? Estamos hablando de documentación que tiene una formalidad muy especial. Entonces, la reconstrucción, como se suele llamar, del libro de comercio, merece un trámite particular. Se hace una publicación en el diario oficial, se acredita sumariamente ante el juez de paz. Lo primero siempre y lo mejor es hacer una denuncia policial, ya sea de pérdida, de sustracción, de destrucción, de lo que sea. Con esto se va y se fundamenta y se prueba con lo que corresponda, según el caso, ante un juez de paz, la situación de pérdida, sustracción, de destrucción, y se solicita, y esto va a ser lo que en definitiva se obtenga, una resolución judicial que habilite la nueva certificación de libros. Hay que hacer un tema de reconstrucción, que cuando se tiene toda la documentación prolijamente se puede hacer. Ahora en el mundo online se guarda el archivo. Eso, si se guarda y se hace bien, la verdad que mejora el problema, porque no será más que ponerlo de nuevo formalmente, ¿no? Ese archivo en papel, y bueno. Y se puede solicitar una nueva certificación de libros de futuro, porque acá ¿qué pasa? En el registro, la intervención que se hace en torno a los libros, si no está
el inmediatamente anterior intervenido no le interviene en lo que le lleva. Es decir, en el registro va 1, 2, 3, 4, 5, las páginas son 200, 201, 500, 501, 1000, 1001. Es decir, a ver, no se saltea números ni se saltea número de libros. Entonces, si le desaparece un libro, por más que reconstruya, no reconstruya, tenga la información, lo que sea, el gran problema es cómo hago ahora para que el registro me permita seguir, ¿no? Y bueno, todo esto es mediante este tema de pérdida, sustracción o destrucción. Yo me acuerdo, siempre cuento lo mismo y ahora cuento algo porque tengo un aire de 3 minutos antes de pasar a lo otro. Me acuerdo que una vuelta a un conocido mío, contador, él, tenía un estudio, su estudio en un edificio al lado de los juzgados, cuando estaban en la calle, los juzgados letrados, que eran todo el edificio del 25 de mayo. Bueno, llega el viernes, todo el mundo desaparece de los juzgados, del edificio de oficinas, no sé qué, vuelve el lunes, se había roto un caño de agua del juzgado, y paré con paré como tenían, le había destruido un archivo lleno de libros de sociedades comerciales clientas del contador. Buah, tuvieron que hacer una reconstrucción impresionante y trámite por los libros de cada sociedad. Y sí, y hubo que hacer este trámite, y nada más, era la única forma. Y estaban absolutamente hechos agua, ¿no? Es decir, en este caso fue destrucción, ¿no? Bueno, me refiero, pasa, son situaciones que en una medida así grande, generalizada como esta, o más concretas, pueden pasar. Bueno, bien, hasta aquí estamos con libros de comercio, terminamos las obligaciones del comerciante, y ahora, ahora tenemos aquí para comentar, para plantear este tema, lo que llama el Código de Comercio, auxiliares del comercio. Bueno, vuelvo a esa imagen que presenté cuando arrancaba del comerciante como la figura central de la actividad económica de mediados del siglo XIX, en el Uruguay y en el mundo, ¿no? Y este comerciante no solo era un comerciante persona física, era el tipo que estaba sentado en su casa de comercio y que ahí le llegaba el del transporte que le traía y llevaba mercadería, el barraquero, barraca en el sentido, este es el lugar donde está la mercadería que llega del buque, la que se compró o la que llega de una fábrica, bueno, en realidad depósitos. Ahí entonces tenía otra serie de operadores que le facilitaban la negociación, los corredores, los marcadores, es decir, había una serie de actividades que tenían que ver con su propia actividad comercial. Entonces se habla de auxiliares del comercio, de auxiliares del comerciante, en esa mirada del Código de Comercio. Hoy en día, que el eje no es representativo de un comerciante que está, hoy el comerciante tiene dinámicas y realidades de dimensión, de volumen de negocios muy pequeñas o más grandes, es decir, hay un abanico. Hoy las actividades que el Código de Comercio ve como auxiliares, a veces son empresas inmensas, a veces es una pequeñita empresa, MIPE. Bueno, esta mirada de actividad auxiliar, en realidad hoy es muy poco real, es muy poco real. Y en realidad, mi propuesta de calificación de este núcleo de estudio es que estamos hablando de estatutos profesionales o estatutos particulares de ciertos comerciantes, que lo que objetivamente existe al respecto es que el Código de Comercio prevé algunas normas especiales dadas su actividad. Digo, eso es innegable. Lo que tampoco, ya no es lógico tampoco, es verlos como auxiliares, porque en sí mismos son prestaciones, ya sea de servicios, o ya sea también de actividades
producción típicamente comercial. Entonces, en primer lugar, vamos a plantear como una categoría general que implica que vamos a distinguir que hay algunas actividades autónomas, es decir, que estamos hablando de un nivel de empresa y organización de igual a igual, comunidad económica con el comerciante, y que hay otras actividades u otras regulaciones de comerciantes, en torno al comercio, que son dependientes o subordinados, es decir, que tienen una relación, por ejemplo, laboral con el comerciante, ¿no? Y que es parte de lo que llama el legislador del siglo XIX, auxiliares del comercio. Entonces, los autónomos son comerciantes ellos mismos, cumpliendo los requisitos legales para su calificación, mientras que los subordinados no son comerciantes, desarrollan su actividad en el espacio físico de un comerciante y se encuentran vinculados al comerciante por una relación laboral. ¿De qué estamos hablando? A ver, de las 5 categorías de auxiliares del comercio que el Código de Comercio incluye en ese libro 1 que habla de auxiliares, tenemos algunas que son autónomas y otros que son dependientes. Las 5 son corredores, rematadores, barraqueros, administradores de casas de depósitos, que es lo mismo, factores y dependientes o transportistas, ¿no? Es decir, empresa de transportes. De estos 5, que son los 5 clásicos auxiliares, llamados así por el Código de Comercio, los factores y dependientes, valga la redundancia, son dependientes. En realidad hoy tienen una regulación de derecho laboral. En tiempo del Código de Comercio era necesario mencionarlos en el Código porque no existía el derecho laboral. El derecho laboral eclosiona en el mundo en general hacia finales del siglo XIX. Obviamente en nuestro país a principios del XX se consolidan las grandes normas de protección en el derecho laboral. Pero antes de eso, el antecedente, digamos, de la regulación de las situaciones que hoy serían de relación de trabajo, era el Código de Comercio, en lo que hace al mundo de los negocios. No solo estos factores y dependientes. En el mundo del transporte marítimo, todo eso estaba en el libro 3 del Código de Comercio. ¿Verdad? Bueno, decíamos, acá tenemos ciertos llamados auxiliares autónomos, corredor, rematador, barraquero, transportista, y factores independientes que son los llamados auxiliares dependientes. Respecto del régimen de ciertas actividades relacionadas con la actividad comercial, bueno, están los corredores que tienen una actividad que consiste en acercar a las partes y que como corredor de manera general, que es la regulación específica que tiene el Código de Comercio, ya no tienen tanta, existen, ¿no?, como actividad, pero ya se han venido organizando de otra manera en lo que es el mundo general de la distribución de productos. ¿A qué voy? El corredor general del Código de Comercio era aquel que iba comercio por comercio y que le decía, por ejemplo, yo qué sé, kiosco por kiosco. Vengo el corredor de golosinas y tengo golosinas de tales lugares. Y bueno, él vendía porque le daban ese producto de determinadas fábricas y lo colocaba. Hoy, en realidad, esa perspectiva de corredor se ha sustituido bastante por contratos de distribución comercial. Entonces hay organizaciones de distribución que termina llegando una persona con las cajitas, es decir, materialmente es lo mismo, e incluso a veces, hasta en el interior, yo escucho que dicen el corredor no vino, ¿no? Entonces, ¿y quién es ese corredor? En realidad es parte de la organización de un distribuidor que llega a ese lugar. Bien, lo que sí hay como corredor y como corretaje, y que tiene además cada vez una necesidad de más... ¡Ay! ¿Qué pasó? Esperen que tengo que ir al final. Acá. Presentación, a ver si llego. Ahí está. Decía, el corredor inmobiliario, el corredor de seguros. Esos son hoy las grandes actividades que tienen una regulación propia, ya no es la regulación de los artículos del Código de Comercio, el corredor de bolsa.
¿no? Con más particularidades todavía. Es decir, hoy hay sectores en los que se desarrolla esa actividad y que han tenido una normativización necesaria, ¿no? Por ese lado. Corredores, vamos a decir esto. Rematadores. Bueno, el rematador ejerce ciertos servicios profesionales en el mundo comercial. El acto de remate, ¿se acuerdan? Vimos el lunes, es un acto de comercio, como el corretaje. Estamos hablando de que el acto tiene una calificación comercial, lo dice el código clarito, ¿no? El rematador tiene una normativa específica, el decreto ley 15.208, que le impone ciertas obligaciones. Primero que nada le impone, en una modificación, le impone que se registre como tal. Es decir, para ejercer como rematador tiene que estar registrado. Originalmente llevaba el Ministerio de Trabajo ese registro y lo lleva la Asociación Nacional de Rematadores, y para estar registrado tiene que cumplir ciertos requisitos. Todo esto establecido por la ley. Uno de los requisitos, por ejemplo, es un curso. Es decir, nadie puede decir quiero ser rematador porque me gusta. Acá quiero ser rematador porque me gusta, pero cumplí con el curso de UTU, que son 2 años de una formación, yo creo muy interesante, y que en definitiva garantiza un conocimiento y una calidad respecto de, con las diferencias obviamente que cada uno tenga, respecto de la realización de la actividad. Bueno, decíamos, rematador con requisitos también de conducta, ¿no? Para poder acceder al registro. Léanlos, ¿no? Véanlos con detalle. Y además, no solo impone este tipo de requisitos para ser rematador, sino que detalladamente la ley, la norma legal que regula la actividad, establece obligaciones para el momento de la realización del remate. Remate significa que se forma un precio mediante oferta y demanda simultáneamente, en relación con determinados bienes del escenario que sea. Es decir, la actividad del rematador es organizar y garantizar el remate de manera que sea real la formación de la voluntad que determina el precio de ese producto. Que sea real esa voluntad significa que es pública, se hace la publicidad que corresponda, que no hay inventos, el rematador con clara voz debe estar expresando si hay una base del precio para el remate, es decir, todo esto está descrito, ¿no? en el momento de la exigencia legal, y bueno, son los temas que leerán, ¿no? para ver cómo funciona. Si falla alguna de estas obligaciones que tiene el rematador en la organización de la instancia del remate, es nulo el remate. A ver, porque si falla, quiere decir que esos actos que se entendió garantía de la formación libre de precio en el mercado, bueno, no pueden acreditar esa formación de voluntad, y por lo tanto, nulo, hay que hacerlo de nuevo, ¿no? Tiene que tener, a ver, no es nada imposible, es todo muy lógico lo que impone la ley, pero tiene que ser cuidadoso el rematador, en cumplir todo este tipo de requisitos que se establecen. Bueno, finalmente hay prohibiciones para el rematador, por ejemplo, que él compre en un acto de remate en el cual está interviniendo, todo lo que es mala praxis de combinar para que algunos compren, bueno, todo ese tipo de cosas obviamente están en el ámbito de lo prohibido, y también cometer alguno de los actos prohibidos conduce a la nulidad del acto de remate. Todo este tema de remate, peligros de nulidades y demás, es muy importante cuando se trata de remates públicos, de remates que están en procesos judiciales, que es todo un mundo del rematador, más allá de lo que es el remate como casa de comercio, ¿no?
es decir, llevar bienes para que se vendan en ese entorno, bueno, ahí también funciona todo esto. Finalmente, obviamente, el rematador tiene el derecho a cobrar una comisión, que será de un 3% mínimo, dice la ley, bueno, como sea que se establezca. Cuando hablamos de barraqueros, administradores de casa de depósitos, estamos haciendo referencia a quien organiza la recepción de depósitos. El depósito podrá ser comercial o no, pero la empresa de depósitos vimos que era comercial, y bueno, hay un régimen con ciertos libros que debe llevar el barraquero, no voy a profundizar en este caso. Factores y dependientes son el dependiente, ¿no? El caso de dependiente. Factor es el gerente. Un factor es el gerente. El gerente tiene ciertas facultades de representación, en definitiva, porque cuando actúa vendiendo, cuando actúa organizando lo que es la empresa comercial, en definitiva se entiende que está actuando su principal, el comerciante, el dueño. Ese es el tema del factor como tal. Y el dependiente es el empleado que tiene muy restringidamente, pero tiene alguna facultad de representación al recibir mercadería, ¿no? Las tareas básicas de gestión. Eso es todo lo que establece el Código de Comercio. Se establece también todo un tema de un mandato en particular para el factor o gerente, que se llama mandato institutorio, donde se describen ciertas... bueno, ciertos actos en los cuales se otorga poder de representación del principal al factor. Y bueno, ahí el punto siempre fue relevante: qué sucede cuando se limita esa facultad general que la ley entiende que tiene el factor, si opera frente a terceros o no. Bueno, tampoco ese tema. A mí me interesaba acá destacar el corredor y el rematador de este tipo de lista. Transportistas vamos a estudiar, porque en definitiva lo que hace aquí, curiosamente, el legislador es regular el código de transporte terrestre, perdón, el contrato de transporte terrestre de mercaderías. Veremos contratos, no es el momento de hablar. Aquí tenemos esa curiosidad que el tema contrato de transporte está pensado en función del auxiliar. Y leeré la lista de estos otros estatutos especiales: agentes del comercio exterior, despachantes de aduanas, viajantes y vendedores de plaza, agentes marítimos, agencias de viajes. Hoy en realidad el concepto de auxiliar también podría ser hasta la intermediación financiera un auxiliar, digo, mirado como era en el código. Aquí tenemos evidentemente actividades con un régimen especial vinculadas con la circulación de mercadería. Pero definidamente hay empresas de agentes marítimos, empresas de despachantes de aduana o agentes de comercio exterior, me refiero. La dimensión hoy ya no es esa mirada que podía plantearse en el escenario y en la realidad del Código de Comercio. Bueno, bien, con esto terminamos esa presentación general de comentarios y conceptos que estaba planteándome. Veo que tienen una intensa vida de chat, unos y otros. Bueno, bien. No encontré preguntas para mí, ¿verdad? Por ahora no vi acá preguntas. No, las preguntas que nos hacían las fuimos respondiendo, Beatriz, por el Perfecto, chat. espectacular, ¿Sí? buenísimo. Así no te interrumpíamos. Buenísimo, buenísimo. Y además logramos terminar. Yo la verdad que nos quedan unos, yo siempre trato de terminar menos cuarto, así, pero algún minuto más podemos estar. Yo decía que, bueno, que hablando del comerciante y del acto de comercio, ¿no? Para destacar algunas situaciones. Bueno, una situación del punto de vista del comerciante se plantea cuando hay un menor que hereda el establecimiento comercial. Esta es una situación con cierta particularidad. A ver, vimos que el comerciante debía ser mayor de edad, tener capacidad para contratar. Entonces, ¿qué sucede cuando un menor de edad, un chico 11 años, ¿no? Es decir, un menor, impúber, ¿no? Es decir, menor, fallecen los padres o hereda porque lo instituyen heredero?
un establecimiento comercial. En este caso, se atribuye la calidad de comerciante al menor, está inhibido de tener la titularidad de un bien que determina que sea responsable como dueño de un establecimiento comercial por la dinámica de empresa que se pueda establecer. ¿Qué opinan ustedes? Esto yo sé que, y eso ya les tiro la ayuda, ya sé que alguno se recordará del peculio industrial del menor cuando estudió intensamente estos temas en Civil 1, ¿no? Pero el punto es, ¿qué hacemos con la definición de comerciante? ¿Qué sucede? ¿Qué se entiende? Acá Lucía dice, no puede porque es menor de 18. Pero después dice, capaz a través de un representante. Bueno, pero si no puede, ¿qué es lo que no puede? Porque si no puede, un representante, no puede ¿cómo? No le digo que esté mal, le digo que hay que precisar la solución para el caso. Titular será, dice Moreno, no podrá administrarlo por su cuenta. Ahí vamos mejor, ¿no? No puede actuar por sí, agrega Muela. Claro, básicamente no puede contraer deudas, que es el gran tema del menor, y incluso del menor mayor que tiene posibilidades de tener un peculio industrial específicamente, ¿no? Y del menor con su peculio, ¿no? Pero acá dice, puede ser comerciante si no puede actuar por sí mismo. Claro, ese es el punto. Fíjense que la clave, es otro punto, la clave de la definición es ejercer actos de comercio. No es solo la capacidad para contratar, es esa. Acá agregan, aportan, no puede hacer negocios por sí mismo, y queda por ahí. Bueno, en definitiva lo que se entiende es que puede ser, puede puede tener el derecho de ser titular, goce, pero no ejercicio, ¿no? Esa sería la distinción tradicional. Derecho de goce, no derecho de ejercicio. En su patrimonio está, pero no puede contraer las obligaciones correspondientes. Entonces, primero que nada, ahí entra el fiscal, ¿no? El Ministerio Fiscal para estas situaciones, evidentemente, y va a tener un complemento de su calidad. Va a ser, bueno, según el caso, va a tener un representante legal. Si lo que sucedió es que fallecieron sus padres, va a tener un tutor. Ese tutor va a gestionar el establecimiento y va a rendir cuentas en el expediente de tutela en el juzgado de familia correspondiente. Entonces va a tener restricciones, y va a tener un control particular, pero realmente, es decir, puede tener una titularidad de comerciante, pero no un ejercicio de comerciante. Pero tampoco la ley le impide la posibilidad de tener un patrimonio. Claro, lo que no puede hacer, sí. Lo que hoy en el mundo se hace más comúnmente, antes de que sucedan estas situaciones, es que el negocio está a nombre de una sociedad comercial, a nombre de una sociedad por acciones, a nombre de una sociedad anónima, sociedades simplificadas anónimas. Entonces, claro, ahí el tema de que sea menor de edad, si bien igual del punto de vista del control, porque va a necesitar tutela y demás, va a existir, eso no va a afectar la dinámica comercial, ¿no? Porque eventualmente en una sociedad comercial la que contraiga las deudas será la sociedad comercial, ¿no? Y ahí habrá otros responsables que tienen que ver con la administración y representación de la sociedad y demás, ¿no? Pero este es un tema en el cual pone en crisis, digamos, el tema del concepto, de alguna forma. Y hay otros, por ejemplo, ustedes saben lo que es un testaferro. Cuando actúa alguien por testaferro, ¿quién es el comerciante? ¿Qué es el testaferro? ¿Escucharon hablar? Si el testaferro es una persona a la que vos le pones bienes a nombre de él, pero en realidad es un tema de confianza. Le pones a nombre de él, por ejemplo, para evadir impuestos, o no sé. Pero es poner bienes tuyos propios a nombre de otra persona. Por ejemplo, es decir, cuando hay un testaferro, simulación, dicen algunos, ¿ok? Cuando hay un testaferro, hay alguien que actúa
a nombre propio, por cuenta ajena, en definitiva, pero con bienes a nombre propio. Y evidentemente hay alguien que aparece con una titularidad formal de bienes que no responde a la realidad material, económica de esos bienes, ¿no? Bueno, pero ¿quién es el comerciante? Porque el testaferro está actuando a nombre propio, pero desde el punto de vista patrimonial, el que manda y el que en definitiva tiene involucrado el patrimonio realmente es otra persona, ¿no? Es otra persona. ¿Cómo desarmar la situación o cómo encaminar la interpretación de quién es el comerciante y por lo tanto a quién se le puede estar reclamando las responsabilidades del caso, ¿no? El que tiene que cumplir las obligaciones de cada caso? Bueno, aquí de alguna forma Juan López pone una palabra clave que dice simulación. En definitiva, aquí, a través de los mecanismos de llegar más allá de la situación formal, sobre la base de la acción simulatoria y la simulación, bueno, se llegará a la persona que realmente debe ser calificada como comerciante, y el otro, en definitiva, va a desaparecer, ¿no? En el sentido jurídico, ¿no? de la relación. Exacto. Esto es un tema, a ver, en principio, como es el que actúa a nombre propio, en principio va a ser el testaferro el comerciante. Aquí, mientras no se pruebe y no se lleve adelante ninguna acción, el comerciante será esa persona que actúa, digamos, con una organización que no se corresponde con una realidad material, ¿no? O sustancial, como lo quieran visualizar. Pero mientras no se acredite o se revierta la situación respecto de ese tema, bueno, el comerciante será el testaferro, hasta que la realidad probada, que pueda ser, porque hay que probar, acá agrega López que la prueba se da por indicios. Sí, sí, en estas situaciones muy complejas es difícil encontrar otra prueba que no sea por indicios. Puede pasar en alguna circunstancia que se les escape algo, ¿no? O que pueda armarse de otra forma algún documento, pero en principio es así como usted dice. Sí, algún contradocumento y que se les pierda, además, y que vaya a dar eso no es de descartar nunca, pero bueno, digo, podrá pasar. Bien. No, pero puede haber grabaciones, gente que escucha, no sé, ese tipo de temas. No es el mismo alcance de la prueba, pero esas cosas sí, he conocido que pueden suceder. Bueno, entonces, a ver, ¿qué otro tipo de casos? Bueno, ustedes en definitiva, al final de los capítulos, tanto de acto de comercio como de comerciante, ustedes tienen casos, situaciones, estúdienlos, porque podemos hacer preguntas relacionadas con esas situaciones en el parcial. A eso me refiero, ¿no? Es decir, no solo vean el concepto, sino también que lo vean funcionando, por ejemplo, en las situaciones que preguntamos, ¿no? De uno y otro caso. Bien, ya son -10, yo creo que estamos bien terminando en hora a esta hora, porque tuve tiempo de agregar casitos, y para la clase que viene vamos a estudiar intensamente, durante la clase que viene, el tema competencia desleal. El tema competencia desleal, yo entiendo que es muy importante, no lo van a ver en otra materia, y es bastante horizontal en cuanto a el marco en que puede tener lugar. Entonces ahí vamos a estudiar el concepto, los conceptos, vamos a ver casos, jurisprudencias, y vamos a hacer una clase tradicional, como en los viejos tiempos. Es decir, yo apreté estos primeros temas que creo que son clásicos y hay mucha bibliografía, para dedicar una clase entera a competencia desleal y el lunes defensa de la competencia. Entonces, ese fue el lujo que me estoy dando en estos pocos tiempos, porque creo que son dos temas que les tienen que quedar, también del punto de vista operativo. ¿Sí? Bueno, doctora, ¿quiere agregar algo? Hoy no paré de hablar, hoy estuve aturdiendo a todo el mundo. No, tranquila, todo bien, Beatriz, no hay problema. Bueno, entonces dejamos por hoy, nos vemos el viernes. Hasta el Estudien viernes. competencia desleal y comiencen a participar.
¿sí? Gracias. Muy Que bien, pasen bueno, y Gracias tenemos a ustedes. voces nuevas también tenemos. Bueno, que pasen bien, cierro la reunión. Chau, chau, chau. Gracias, chao.